Pues en este vídeo vamos a ver a José Carlos Sáez cómo consigue capturar este gran mero. Mirad qué mero más gigantesco que acaba de capturar. Para eso vamos a ir al vídeo. Y lo primero, vamos a escuchar cómo respira, cómo da esas últimas bocanadas. Solamente estos pescadores tan profundistas suelen realizar estas carpas, que como ya digo en muchos vídeos, es más de la apnea. En la apnea se utilizan más las carpas para meter aire a presión en los pulmones. Y si alguno lo intenta, no crea que es nada fácil. Es muy difícil de controlar esta técnica, no es tan fácil. A mí personalmente me pone nervioso y sentir tanta presión es un poquito angustiante. Así que el que quiera un poquito practicar esto, primero que haga un curso de apnea que le van a dar todas las normas de seguridad, le van a enseñar bien y van a mejorar bastante la apnea, pero sobre todo, y lo más importante, la seguridad. Eso es lo primordial, siempre. Pues bueno, ya lo tenemos aquí, abajo, a estos 35 metros de profundidad, y justamente ahí delante, en aquel boquetito, él está viendo unas pintitas. Pero es muy pequeño, por lo tanto va a tener que buscar bien el boquete para poder dispararle. Como veis, va lentito. Se va moviendo y buscando un boquetito donde poder ver la cabeza para poder dispararle. Como ya vemos muchos vídeos, José Carlos es como un francotirador. Es raro el mero que no lo deja seco. Yo, en la vida me pensaría en disparar en esta cueva. Dar cuenta el fusil que lleva doble goma. ¿Dónde ha disparado? Pero él lo deja totalmente seco. Si no lo llega a matar del disparo, os aseguro que ese mero no sale de ahí. Y aquí vemos cómo está todo el fondo lleno de nylon perdidos, de palangres viejos, el cual tiene que conseguir cortar antes de subirse, porque si no se le hubiera quedado enredado el fusil. Aunque como ya hemos visto en muchas ocasiones, él pesca con un carrete de brazo. Por lo tanto, él sí subiría, pero después no podría subir el fusil para arriba, ya que se hubiera quedado en ese palangre perdido. Pero de esta manera sí lo va a poder recuperar. 2 minutos 8. Una perfecta apnea para coger ese mero gigantesco. Que espero que os guste, ya que os digo, es una auténtica pasada como pesca José Carlos. Y aquí lo tenemos. Como veis, ese pedazo de fusil que muchos se quedan mirando, que no tiene carrete. En mi ocasión, ya digo, llevo carrete en el fusil y carrete de brazo. Mirar qué meraco. Alucinante, ¿eh? Menudo bicharraco. Y lo mejor de todo, con un disparo impresionante que lo ha dejado totalmente muerto, ni se ha enterado y lo ha conseguido subir. Flipante. Pues bueno, vamos a ver cómo se lo da el barquero y cómo ya lo sube para arriba. Antes de poner otras imágenes, ya que me da cosa que los vídeos sean tan cortitos y quedaros con más ganas. Ahí va para arriba. A ver cuánto creéis que pesó. A ver esos comentarios, a ver quién acierta. Yo no lo sé. Le tendría que preguntar a José Carlos que nos diga el peso. Pues nuevamente habéis escuchado esas carpas. Os lo aseguro. Es inquietante, ¿eh? Realizar esas carpas. Requiere bastante práctica. Y como ya os digo, hacer cursos de apnea, sobre todo por la seguridad. En este tipo de pesca, en la pesca profunda, toda la seguridad es poca, os lo puedo asegurar. Pues aquí vemos como nuevamente va llegando al fondo. En esta ocasión sí lo tiene un poquito más fácil. El otro está totalmente escondido. Y mirar como por debajo se le está pasando un pargo. ¿Veis las puntas de las aletas de atrás?
¿Veis que las tiene blancas? ¿Sabéis de qué tipo de pargo se trata? Pero como veis, se le escapa. Así que volvemos a mirar debajo de las cuevas. A ver si volvemos a por otro mero. Hay una piedra grande a la derecha, otra gigante a la izquierda, pero él se va a estas lositas. Lositas bajas y que debajo tienen un escondite para los meros. Y en efecto, ahí tenemos a uno. De cara además. En esta ocasión vemos que no lo ha dejado totalmente muerto, aunque tiene un buen disparo. Y como vemos, él intenta sacarlo siempre en la primera bajada. Es raro, la vez que veo a José Carlos que tiene que realizar 2 bajadas para sacar un mero. Y ahí lo tenemos nuevamente para arriba, en estas subidas infernales. Un minuto 56 segundos en coger este mero. Y bueno, y ahora, para el que ha durado tanto tiempo viendo este vídeo, os voy a regalar una imagen preciosa a lo último. Algo bueno tiene que tener el quedarse hasta el final del vídeo, ¿no? No solo va a ser ver cómo captura estos meros, porque algunas veces, aunque no sean grandes meros ni grandes peces, pero unos cuantos de ellos parece que alucina a uno al verlo. Como vemos, ya lo pongo hasta abajo. Y mirad cómo se mueve el fondo. Mirad qué de borriquetes, qué de sargos reales. Y él, pues buscando a ver si encuentra un mero, algún abadejo. Está claro que estas piedras tienen que estar bien cargadas. Hemos visto dentones también. Y esto es una pasada. Mira para donde mira, hay peces grandes. Pero como he dicho, él sigue buscando a ver si encontrará uno grande. Un meraco como el primero que hemos visto en este vídeo. Ahí hemos visto un abadejo. Está ahí delante, mirad cómo le mira. Aunque ese ya está receloso, ya ha aprendido. Y se le ha ido. Y vemos cómo se ha colocado en aquel frente, en medio del arenal. Muy probablemente, si nada hasta él, volverá a irse. Por lo tanto, vamos a ver cómo realiza una pequeña espera y cómo le rodea todo este banco de borriquetes. Ahora lo difícil, ¿cuál elegir? ¿Hacer un doblete o no? Simplemente con uno es bastante. Flipante, ¿eh? Qué imagen, qué piedras. Que parece un acuario. Y bueno, con esto ya sí, voy a despedir el vídeo. Os voy a dejar como José Carlos le entrega ya ese pedazo de borriquete a su amigo Ricky Sub, a Ricardo Conejo, otro gran colaborador de nuestro canal. Pues espero que os guste este vídeo y espero vuestros comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Estaba lejos, tío, pero ya está. ¿Ya lo aprendí? Tío, no va las piedras, tío. ¿Qué? Mortal.